¿Cómo están ustedes? Acá estoy con Pablo Marmorato al lado. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes, Graciela, y a todos los oyentes. Y Claudio Acevedo, como siempre, fiel en las máquinas. Hoy vamos a preguntarnos por qué nos sorprende tanto el tema de los cuadernos, cuando en realidad todos teníamos mucha gente tenía la convicción de que había habido un aprovechamiento del poder desde el gobierno y una utilización del Estado como un ámbito propio para hacer negocios, que nuestros amigos hicieran negocios, el nuestro obviamente va entre comillas, y que en eso consistiera aparentemente la función principal de gobernar. Hoy está saltando todo por el aire, toda la información nos tiene leyendo a todos. Algún amigo decía, bueno, ¿para qué vamos a poner Netflix? Dice, si la gran serie viene acá, ya estará alguien escribiéndola seguramente. Y vamos a charlar sobre esto y la necesidad, a mi criterio imperiosa que tenemos en la Argentina, de darle institucionalidad en serio a nuestra democracia, para evitar estas sorpresas que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar mucho tiempo construir, y no voy a decir reconstruir, porque yo creo que nunca la tuvimos en buenas condiciones. Nuestra democracia nunca gozó de fuertes instituciones, pero bueno, es algo que nos debemos, algo que nos tenemos que prometer y donde va a haber que juntar todas las fuerzas que estén disponibles y puedan vincularse entre sí para trabajar por este tema. Para ayudarnos a pensar en esto, y antes de que Pablo dé dos mensajitos, yo voy a presentar a quienes están. Una es Celeste Braga Beatove, ella es abogada, egresada de la Universidad de Palermo, también ahí es profesora de Derecho, igual que en la Universidad de Di Tella, y además es asesora hoy en el Ministerio de Justicia de la Nación. Fernando González es prosecretario general de la redacción del diario Clarín, viejo amigo, aunque es muy joven, y en 2017 fue distinguido con el premio Conex en periodismo gráfico. Y Pablo Secchi es licenciado en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador, es máster en Análisis, Gestión y Derecho Electoral de la Universidad de San Martín. Además, hoy es director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano. Hicimos bien los deberes, está todo correcto, ¿no? Las presentaciones, bien, impecable. Bueno, ya saben, como todos los domingos, que se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o a nuestro mail porqueprograma, @gmail.com. Y nos acompaña, también como todos los domingos, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Bueno, ahí está el porqué, o tómenlo desde donde quieran, empiece quien quiera. ¿Vos, Celeste? ¿Venías embalada? No, bueno, veníamos conversando, ¿no? Yo primero querría como hacer alguna salvedad sobre los cuadernos. Sí. Digamos, hay mucha efervescencia y por supuesto hay, creo, distintas formas de reaccionar frente a lo que ha sucedido. De algo de eso hemos conversado, entre indignación, vergüenza, etcétera. Pero hay que hacer me parece una distinción entre lo que era tener sospechas de que algo sucedía y uno no tenía muy en claro si efectivamente sucedía o no, aunque uno tenía sospechas que uno cree ciertas, ¿no? Uno cree, y empezamos a hacer estas distinciones hoy en democracia, y esto también me parece que hay que valorarlo. Hoy tenemos una cosa adicional, que es que tenemos indicios, ¿no? Uh-huh. Es decir, aparece gente que a los que se les llama imputados arrepentidos, que dicen cosas y aportan información a una causa, a partir de unos acuerdos que realizan con el fiscal y con el juez de instrucción. Ahora, esos dichos no es la única prueba necesaria para que haya un resultado final en la justicia. Es decir, la justicia, y espero que estén haciendo bien los acuerdos, esos acuerdos nadie los vio todavía, porque hay secreto de sumario, pero en principio lo que la justicia debe hacer es corroborar esos dichos con otros medios probatorios.
Entonces, recién vamos a ver resultados ciertos sobre todo esto que está sucediendo cuando un tribunal de juicio nos diga que esos acuerdos estuvieron bien hechos y que efectivamente se logró recolectar prueba, que eso es difícil de gestionar, y creo que una de las cosas que deberíamos empezar a pensar es cómo asegurarnos en una administración pública que esa prueba va a estar disponible, es decir, tener mecanismos anticipados de detección de estas cosas, ¿no? ¿Disponible dónde? Y uno, digamos, uno puede pensar, digamos, a partir de las dificultades probatorias que tengan estos casos de corrupción, mecanismos de control, ¿no? A partir de esta experiencia, es decir, usar la experiencia de los errores del pasado para generar nuevos mecanismos de control. Tal vez no todo se puede resolver y prever, pero estoy segura que hay algunas medidas que se pueden tomar, ¿no? Entonces, hoy se está discutiendo o se está poniendo sobre la mesa el tema del financiamiento de las campañas políticas, una ley de compras públicas que nos debemos, digamos, hay varios temas dando vueltas que ayudarían a crear institucionalidad y que nos facilitarían procedimientos de prueba o procedimientos de detección temprana, no esperar a que la justicia tenga que responder. Entonces, esa primera advertencia sobre los cuadernos, y luego esta idea de que el derecho penal nos resuelve todo. Yo creo que lo que está pasando es muy bueno porque nos está permitiendo conocer, y yo siento que la Argentina desde el 83 hasta ahora está viviendo momentos fundacionales constantemente, y este es uno de ellos. Pero el derecho penal llega tarde siempre. ¿No? Llega después que se cometió el delito. Exacto, llega después. Entonces no debe ser la única herramienta, porque en general la política responde, subamos las penas, que en estos casos curiosamente son penas bajas, ¿no? Entonces la respuesta automática de la política es subamos las penas, y es no, tomémonos en serio el problema, no es subamos las penas, es otro, el foco tiene que estar, o la conversación tiene que estar en otro lugar, pero acá hay gente más experta y no quiero acaparar, así que los dejo, bueno, ahora vamos a ir, ya te van a poner los dejo hablar a ellos y después ya te van a poner a prueba, Celeste. Sí. A ver, te miró Celeste por eso. No, está bien, pero sabe mucho más que yo porque es abogado. Pablo. Desde el accidente de Once, desde los bolsos de López, yo me pregunto por qué los argentinos tenemos que ver tan de cerca a la corrupción para efectivamente asumir que, sí, había un problema de corrupción en el transporte, sí, efectivamente transportaban en bolsos, y eso tiene que ver con el sistema de integridad, me parece, de Argentina, ¿sí? Y es... ¿Cómo es eso? Bueno, tiene que ver con que tenemos un sistema que no responde, que si vos tenés que ver efectivamente en un cuaderno escrito paso por paso, eso no pasa casi nunca. Nosotros creo que somos dichosos en cierto punto dentro de todo lo malo. Vamos de llegar salimos de acá y festejamos. No, bueno, pero festejemos que alguien escribió en un cuaderno la corrupción paso por paso, que después, como bien decía Celeste, se tiene que ir comprobando, y ahora ya los cuadernos pasaron medio a ser anécdota, porque hay empresarios que están diciendo que efectivamente es realidad lo de los cuadernos. Pero mi pregunta es, las instituciones cómo responden ante el fenómeno de corrupción, ante el fenómeno de una justicia realmente muy débil o fuerte cuando el poderoso se va del gobierno. Y me parece que pasa un poco por ahí. Y también mi pregunta es si lo que necesitamos son, indudablemente que necesitamos reformas normativas. Si quieren, después hablamos del financiamiento de las campañas, que es a lo que me dedico, no a financiar campañas sino a estudiarlo. Pero entonces es, bueno, de la norma a la práctica en la Argentina hay un trecho muy largo, y cuando hablaba del sistema de integridad es pensar un sistema de engranajes. La corrupción, y lo estamos viendo ahora, funciona como engranajes, ¿sí? Esto no es una persona que se enriquece ilícitamente. Acá está metida secretarios de Estado, presidentes de Estado, secretarios de los presidentes, empresarios, la justicia. Estamos viendo un gran sistema de engranajes, y mi pregunta es, ¿qué tenemos del otro lado para combatir ese sistema de engranajes? Y todavía no nos hemos extendido al resto del territorio. Bueno, para colmo, vivimos en un sistema federal que cuando hablamos, por ejemplo, de financiamiento de campañas electorales, nosotros tenemos 25 sistemas electorales, con los cuales el combate en esa materia es mucho más complejo, y lo mismo con los sistemas judiciales. Así es. Sí, Fernando. Sí, a la pregunta de si sorprende o no sorprende, obviamente que no sorprende el hecho, no sorprende el descubrimiento,
lo que sorprende un poco es la magnitud, ¿no? Este ha sido los 12 años del kirchnerismo para el periodismo. Fueron un conocimiento, fueron dando un conocimiento paulatino, obviamente que algo pasaba. Uno no necesitaba, ¿no? Yo creo que allá por 2007, 2008, 2009, 2010, cuando veía simplemente la declaración jurada de Néstor y Cristina, después de los 6 millones de pesos sus que tenían. secretarios. Exacto, pero al principio era la de ellos, ¿no? Cuando empezó a trascender la declaración jurada, se empezaron a conocer los montos, uno veía que había un enriquecimiento que no podían sostener desde un cargo en el Estado, ¿no? Porque entraron con 6 millones y a los 4 años ya estaban en 18, en 20, y cada año eso subía 5 o 10 millones y se iba sumando. Obviamente que como empresarios inmobiliarios, que en definitiva era lo que eran, y como abogados, que era el argumento que dio Cristina en algún momento cuando estuvo en Harvard, no podían acumular esa cantidad de dinero. Y después estaban todos los trascendidos, ¿no? Que uno empezaba a escuchar, que esto empezó temprano con dirigentes como Eduardo Arnold, como Rafael Flores, como el mismo Acevedo, que había sido gobernador en Santa Cruz, hablando de departamentos con dinero, de bolsos, valijas. Uno no daba, o sea, decía, bueno, sí, evidentemente hay algo, está habiendo una transferencia de dinero a las manos que llega del principal vértice del poder kirchnerista, que era Néstor y que era Cristina, pero uno no tenía las pruebas como para decir lo que era la leyenda que se iba ni construyendo. la magnitud, me parece. Ni la magnitud, no teníamos esa precisión. Esa precisión empezó a aparecer de a poco con las primeras pruebas, después del 2007, 2008, y se fue consolidando. Lo que aparece en los cuadernos es un milagro, ¿no? Como periodistas, para nosotros es un milagro que haya habido un chofer que se haya dedicado a anotar todo eso, porque fue un disparador, porque tuvo la fortuna y la perseverancia un periodista como Diego Cabot de conseguir esa prueba. Esa prueba fue a la justicia, que creo que es el gran mérito en este caso de Diego, de haberlo puesto en manos de la justicia. El diario La Nación, ¿no? Sí, claro. Todo el diario, de decir, privarse de la gran primicia y correr el riesgo de perderlo. Correr el riesgo ¿no? de perderlo. Poniéndola en manos de la Sí, justicia. Sí. Cuando pasa a manos de la justicia, bueno, esto se empieza a transformar en prueba, que es lo que tenemos ahora, y ya ha excedido el papel de los cuadernos. ¿Por qué? Porque empezaron a confesar los delitos exfuncionarios arrepentidos, empresarios arrepentidos, y jueces que han quedado en el medio facilitando todo este enriquecimiento de los funcionarios. Así que la verdad es que gratamente sorprendido en cuanto a la magnitud y sí, bueno, viendo a veces que tiene la cantidad de dinero que estamos viendo en juego, una cosa ¿no? hasta perversa. Obscena, yo diría. Obscena, sobre obscena. todo para un país con la desigualdad que tiene la Argentina, con un país pobre como somos, como es la Argentina, ¿no? Pablo, cuando vos decías una justicia débil, dijiste, ¿no? Al principio. Yo digo, yo no sé si era débil esta justicia. Fue muy fuerte. Fue tan fuerte que a todas las evidencias que describió Fernando, un juez le dio la espalda. Un juez alcanzaba. Ollarvide. Y nadie, no hubo consejo de la magistratura, no hubo nada institucional que funcionara y le dijera, a ver, señor, ¿cómo viene esta mano? Nuestros sistemas de control estaban tan viciados, todos, tan penetrados, que esto va a ser el trabajo a futuro. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Cuando hablo de débil, hablo de, indudablemente, comparto con lo que decís, débil para la ciudadanía, ¿no? Débil en cuanto a inservible. Exacto. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos igual con esta justicia hoy que está avanzando en las causas y seguramente, esperemos, porque nunca se sabe lo que puede pasar en este país, que empiece a dar soluciones a partir de tantos indicios?
Mi pregunta es si es la misma justicia que durante 15 años miró para otro lado, hoy nos puede dar las garantías a futuro. Ni siquiera hablemos de este caso en particular, que lo están trabajando. Tenemos que empezar a trabajar, me parece, en ciertas instituciones que siempre se manipulan, como el Consejo de la Magistratura, que sanciona a los jueces, que elige a los jueces, que todos quieren modificar esa institución cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno le ven, bueno, esto en realidad me sirve como está, ¿sí? A ver cómo hago para que me sirva a mí. Exactamente. Ahora, si ahora vamos a estar todos contentos con que se está avanzando en las causas de corrupción y no vamos a ir a meter el dedo en la llaga de la justicia, de que miró para otro lado y pensamos que esto se solucionó porque Ollarvide se fue o porque alguno más de alguna cámara se fue, me parece que le estamos cerrando a futuro principalmente. Celeste, a vos te instituyeron en la autoridad porque sos abogada. Entonces yo te voy a tirar una pregunta. Hoy Bonadío, el juez Bonadío, está a cargo de esta causa. Está el fiscal Stornelli, hay otro fiscal más, Rigolo. ¿Qué pedirías vos? Porque nadie le va a sacar las causas de sus manos. ¿Qué pedirías vos para tener garantía como ciudadana que se le diera a Bonadío, que se le exigiera, que se lo cuidara, lo que fuere, ¿no? Para que trabajara bien y una mirada sobre lo que... Porque acá yo arriesgo una opinión. A lo mejor también fue complaciente y creo que sí, hubo casos que se pueden nombrar. Sin embargo, hoy se está juzgando el prestigio, está en el candelero. O hace las cosas bien o las hace bien. Para que las pueda hacer bien, ¿qué debería tenerse? Voy hacia algunas cosas más generales, digamos. Sí, Me salgo sí. del caso para mirar algunas cosas más generales del sistema de justicia penal, sobre todo. Hay un problema, yo creo, de división de poderes en la manera en la que está pensada la investigación penal en Argentina. Es decir, un fiscal o un juez de instrucción, en este caso, para investigar, depende de fuerzas de seguridad que pertenecen al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces No uno hay se policía pregunta, judicial. no hay policía y no hay tampoco cuerpos de investigaciones judiciales, porque la policía judicial debería ser una policía de investigación, no una policía preventora, ¿no? Hay que pensar un tipo de policía distinta que incluso controla a la preventora, digamos, cuando la preventora actúa, digamos. Hoy por hoy, uno muchas veces se pregunta, ¿no? Creo que el Poder Judicial tiene una deuda enorme con la ciudadanía en términos de transparencia de su trabajo y de su gestión, es decir, es un poder que no está informatizado, para empezar. Entonces uno no sabe muy bien por qué hay algunas causas que se activan, otras que no. Uno no sabe bien cómo es que eso se maneja. Y eso yo no diría que es discrecionalidad de los fiscales y de los jueces, eso se llama arbitrariedad, ¿no? Cuando hay causas que avanzan y otras que no, eso no es discrecional. Usted tiene el deber de investigar, digamos. Después podemos discutir, como si se implementa el nuevo código, vamos a empezar a discutir criterios de oportunidad o criterios de política criminal consensuados democráticamente, porque el procurador o procuradora va a tener que ir al Congreso a dar explicaciones de en qué usa el presupuesto que le estamos dando y demás. Entonces me parece también que hay una cultura, y sobre todo en el Poder Judicial, de opacidad, ¿no? De falta de transparencia en los criterios de actuación brutales, pero eso además se suma a que los fiscales y los jueces no tienen herramientas propias para investigar. No tienen tampoco reglas, por ejemplo, recién ahora se empezaron a trabajar protocolos, hay que reconocerlo, digamos, con esta nueva gestión se trabajaron protocolos de actuación en la escena del crimen, entonces hoy hay por lo menos reglas de cómo debe trabajarse una escena del crimen. Nosotros todos vimos el caso Nisman en su momento, fue escandaloso, y no había reglas claras sobre qué hacer una escena del crimen. Y tampoco hay reglas sobre la cadena de custodia de la evidencia, es decir, quién debe resguardarla y cómo. Y reglas de conservación de la evidencia, ¿no? Porque, qué sé yo, las fotocopias de los cuadernos o lo que fuere, quién las tiene, dónde están guardadas, vieron que siempre se pierden las cosas, ¿no? Uno no sabe muy bien qué pasa con eso, ¿no? Se inundan las comisarías, se perdió la prueba, pasan cosas extrañísimas en Argentina, y uno dice, pero alguien tiene que ser responsable por perder una cosa valiosa para la comunidad, digamos. Bueno, no hay mucho regulado sobre eso. Entonces me parece que hay cuestiones que son estructurales y que requieren reformas rápidas y que tienen que ver con formas de gestionar la función judicial y de transparentar la función judicial. Es el poder, yo creo, que menos se ha actualizado. Bueno, todos tienen muchas deudas pendientes, pero es el menos cuestionado al menos.
Y luego tenemos que pensar el proceso penal a la luz de una democracia constitucional. Y el proceso penal ya no puede ser un proceso penal que persigue a Piacere en función de lo que en total oscuridad. Tiene que ser un proceso penal que dé explicaciones. Entonces, ¿yo qué esperaría del fiscal Stornelli y el juez Bonadío? Yo esperaría que el día que llegue el juicio oral, ellos puedan explicar con pruebas objetivas y fehacientes los dichos de los empresarios, digamos, que no sean solo dichos, ¿no? Y ahí la clave está en los acuerdos, es decir, si usted empresario viene y me dice algo, dígame dónde voy a buscar la evidencia de esto, porque si no, no le firmo nada. Entonces, ese debiera ser la negociación, digamos. Si no me das la herramienta, y lo otro que evidencia este uso, digamos, de la herramienta del imputado arrepentido, que me parece, en algún sentido, hoy parece valiosa de algún modo, pero refleja también que el Poder Judicial no ha investigado, porque si esto lo sabían todos y no lo sabía el Poder Judicial, es rarísimo, ¿no? No es rarísimo. Pero es tal vez coherente. tiene que ver con estos problemas estructurales que el Poder Judicial conoce y que no es que va al Congreso y le pide leyes, no hace, yo nunca escuché a los jueces federales diciendo necesitamos herramientas para investigar, ¿no? No hay reclamos institucionales desde el Poder Judicial. Y eso evidencia una falta de legitimidad. Yo escuchaba a Bonadío los otros días comparándose con el juez Moro de Brasil. Y él decía, Moro tiene solo la causa del Lava Jato, yo tengo 1000 no sé qué cuántas causas entre las secretarías y demás, tenía no sé cuántos fiscales, yo tengo 1, ahora 2, y tiene policía judicial, etcétera. Uno podría, no sé, a lo mejor es injusto, podría decir, bueno, en el momento en que yo vea que a Bonadío se le dan más herramientas, voy a creer en la firme voluntad de que se avance. ¿Es posible eso, Fernando? Mira, hay algunas señales que son positivas, por lo menos yo las veo positivas. Primero, a Bonadío se le arrimó el otro día el presidente de la Corte, ¿no? Lorenzetti, sí. Ricardo Lorenzetti. Eso es un dato, porque si va a haber algún apoyo a infraestructura, tiene que venir básicamente de la Corte. Le puso la mano en la espalda, bien. Sí, eso me parece que es un dato. Segundo, todos desconfiamos de los jueces federales, históricamente, incluido Bonadío también. Me da la sensación que Bonadío se siente observado por el gran foco de la sociedad argentina, de los medios, de la política, del mundo económico, y que por ahí sería bueno que trabaje para el bronce, ¿no? Que trabaje para el bronce, es decir, esta es la causa que me llegó en este momento de mi vida, y haga lo que tiene que hacer, que todos esperamos que es lo que haga. Y hay 3 grados o 3 niveles de responsabilidad. Uno es el que marcaba Celeste, que es el de la justicia, ¿no? Yo recuerdo que Ollarvide fue salvado por Consejo de la Magistratura, sí, varias veces. El otro es el de los empresarios, el de los hombres de negocio, de la economía argentina, que ese, si querés, lo charlamos en un ratito, porque merece un capítulo especial, ¿no? Que a mí me pone muy bien que esté sucediendo esto que esté sucediendo. Y el otro es el capítulo político, que si querés ese te lo trato ya, que es la responsabilidad. Espera, porque nos están haciendo señas, tenemos tanda. Bueno, dale. Quedás vos, entonces, en el uso de la palabra.